Bueno, entonces, pasando al tema propiamente ya de diseño organizacional y hablando un poco más de estructuras, quisimos con Diana traerles los aspectos más relevantes, puntualizando en que el diseño organizacional es el proceso mediante el cual replanteamos la estructura de una organización con la finalidad de lograr aquellos objetivos previstos. ¿Cómo saber si su organización es una buena candidata a entrar en un diseño de reestructuras organizacional? Primero, se evidencian con más facilidad conflictos en el clima laboral. Y esto no quiere decir que si hay conflictos en clima laboral, pues la razón única sea que es necesario replantear la estructura organizacional. Pueden haber varias razones, pero esta es una de las que más se encuentra, pues está relacionada con otros aspectos como la falta de claridad en la planificación del negocio. Liderazgo difuso, coincidíamos aquí con Diana que una de las que más se evidencian en las compañías cuando no hay una correcta estructura es que muchas veces no hay claridad frente a quién genera las directrices, a quién reportarle, cuándo reportar, a quién acudir, para qué. Entonces, estos temas de liderazgo difuso son de los que más se ven en las organizaciones que necesitan rápidamente hacer una revisión o un diseño de su organización. Falta de coordinación entre áreas. No hay un buen trabajo en equipo, las responsabilidades simplemente van de un lado a otro. Esto tiene que ver también con la claridad en la ejecución de los procesos, con la claridad frente a las responsabilidades en la estructura, el cliente final, los controles, reprocesos y duplicidad en las labores. Y fíjense que esto también es de lo que más impacta en la rotación del personal. Entonces es bidireccional. Esto evidencia una mala estructura organizacional, pero también genera un impacto directo en el bienestar de los trabajadores. Diana nos va a contar un poquito también este tema de la sobrecarga laboral, de qué manera debería medirse y revisarse para ver si con toda esta contingencia que tuvimos, que muchas compañías desvincular personal, y lo que hicimos fue trasladar labores a otras personas que sí quedaron activas en nuestra compañía. Seguramente esto generó una carga laboral importante, y si no se revisó, si cambió el cómo o el cuándo, pues también genera un tema de reprocesos y duplicidad en las labores. Excesiva carga de trabajo, que lo veníamos mencionando, y bajo rendimiento y falta de oportunidad y crecimiento. Es otro de los temas importantes. Diana también nos va a contar un poco de cómo repensar estos temas de compensación, pero parte de lo que es el salario emocional de las personas en una organización es poder crecer dentro de la misma. Y esto como finalmente también tiene un impacto en los costos de la compañía, pues contratar una persona nuevamente, buscarla y todo su periodo de inducción y adaptación a una compañía, pues también es muy costoso. Y más en este momento donde la capacitación, la inducción y el entrenamiento virtual, pues también es un reto. Entonces, se hace necesario que se empiece a pensar en una organización donde en la medida, por supuesto, que los resultados se vayan dando y la compañía vaya entrando nuevamente en una dinámica de ganancia y no de pérdidas, pues haya una oportunidad de crecimiento para los funcionarios. Entonces, en esta diapositiva encuentran ustedes cuáles son los síntomas que hay que hacerle zoom y poner la lupa para revisar si corresponden a una mala estructura organizacional que no está permitiendo que se trabaje con la suficiente eficiencia y más ahora frente al COVID. Sin entrar en tecnicismos, quisimos traerles dos ejemplos de estructuras organizacionales, siendo la estructura mecanicista la que es mucho más común de encontrar en las organizaciones, es la piramidal, donde encontramos un organigrama donde hay una cabeza, de esa cabeza pues se desprenden varios brazos y cada brazo pues tiene sus subalternos. Entonces aquí pues las labores son mucho más especializadas, hay una comunicación y una toma de decisiones concentrada en una sola cabeza. Y por otro lado está la estructura orgánica, donde pues es mucho más complejo, todos interactúan con todos, mucho más dinámico.
Y esto no quiere decir que la mecanicista esté mal y la orgánica bien o viceversa, sino que es importante revisar la madurez de la compañía y la complejidad de la industria. Y entre un modelo mecanicista y un modelo orgánico, pues hay muchos intermedios. Simplemente aquí a manera de ejemplo, quisimos mostrarles que concebir la estructura organizacional no es concebirla de una sola manera. No es hacer un organigrama donde simplemente sumemos personas en la pirámide o cargos en la pirámide, sino que se conciba realmente de qué manera se dan las relaciones, cuál es la madurez o el momento de la compañía, la complejidad de la industria. ¿Sí? No todas las organizaciones están para llegar a una estructura orgánica, aun cuando su madurez es muy grande, porque su modelo o su industria pues no lo van a permitir. Y para profundizar un poquito más en eso, pues quisimos traerles aquí las diferencias más importantes entre lo que es una organización mecanicista o mecánica y una orgánica. En la primera, la autoridad se encuentra centralizada. En la segunda, la autoridad es descentralizada y dispersa. Son, digamos, ruedas que entre todas se complementan para que la organización funcione de manera correcta. En la mecánica se presenta un alto grado de especialización, en la orgánica un bajo grado de especialización. Entonces en la mecánica, que es, como les digo, el organigrama mucho más común en las organizaciones, pues cada una de las áreas se especializa en lo suyo, digamos que no tiene una importancia sobre la operación de las otras áreas y simplemente está especializada en realizar bien la labor propia de la área a su cargo, en el caso de las cabezas, y en el caso de los profesionales, pues todo lo que tiene que ver con la ejecución de las mismas. En la orgánica hay un bajo grado de especialización, hay una sumatoria de conocimientos, de esfuerzos, multitarea, multidisciplina, multitalento, que permiten que el conocimiento de todos pues genere mejores resultados. Importante cantidad de normas y procedimientos que además son impuestos. Entonces, en la organización mecánica hay un grupo de personas que toman las decisiones y el resto de personal las recibe y debe implementarlas. Y en la orgánica hay baja cantidad de normas y los procedimientos y las normas se consensúan y se construyen de manera conjunta. En la mecánica hay un tramo de control reducido, pues como estamos hablando de un alto grado de especialización, así mismo funciona el control, mientras que en la orgánica hay un tramo de control amplio. ¿Sí? Entonces, se revisa qué pasa con el control sobre como tal el área, pero cuál es su impacto sobre los demás procesos de la organización. Cadena de mando clara, ya lo hablamos, hay unas personas que toman las decisiones y hacia abajo se filtra que realmente que se quiere que se sepa el resto de personal y que no, y simplemente debe acatarse. En la orgánica hay un flujo de información de manera mucho más libre. Las tareas son especializadas y rutinarias. En el caso de la mecánica, en la orgánica las tareas son compartidas e innovadoras. Equipos y fuerzas de tarea prácticamente no existen. Y en la orgánica son muchos los equipos y fuerza de tareas. Y para finalizar, en la mecánica, la coordinación de las distintas unidades administrativas es informal e impersonal. Y en la organización orgánica se ejerce de forma más informal y personal. Entonces, casi que tendríamos que trazar una línea aquí entre estas dos tipos de organizaciones, nuevamente aclarando que entre la una y la otra hay variaciones o hay estructuras intermedias en la medida de que la empresa vaya encontrando su grado de madurez, pero habría que encontrar ante la contingencia, pues, cuál es la organización o el tipo de estructura que le conviene más a la compañía. ¿Será que hay que seguir con una autoridad centralizada o es momento de empezar a migrar a una autoridad mucho más descentralizada y dispersa? Entonces, eso, digamos que la idea de traerles estas dos estructuras es un poco reflexionar en torno a estas variables. ¿Qué aspectos son determinantes y se realizan cuando se hace un diseño organizacional? La toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones y cómo las toma y cómo las comunica? Normas políticas y procedimientos. Retos tecnológicos. Esto, como lo dije hace un momento, va a marcar una tendencia. La compañía debe empezar a pensar con cada proceso de su organización cuáles son los retos tecnológicos que tiene. Y hay un ejemplo que es real y del hoy,
y es que las personas que salieron a trabajar desde su casa, no todos tenían conocimiento de cómo usar Teams, de cómo usar Zoom. Entonces, eso pues generó un reto tecnológico y que si lo hacemos exponencial a otras áreas y a otros momentos que seguramente vendrán, pues va a seguir generando un impacto. Entonces, cada rol debería tener claro en la organización cuáles son los retos tecnológicos que tiene, ¿sí? Después del rol, cuáles como área los retos tecnológicos que se tienen. Los retos económicos, muy importantes, van a seguir las restricciones en caja, eso, digamos, no va a cambiar en el corto plazo, por eso hay que tenerlos claros, no solamente en la disminución de una planta de personal, sino también en el momento que se decide aumentar la planta por la necesidad. Aquí, por ejemplo, hablábamos con muchos de nuestros clientes que se tiene la concepción de que porque se trabaja desde la casa bajó un poco el volumen de trabajo y eso pues en ocasiones no pareciera estar tan cercano a la realidad. Entonces, muchas veces la decisión que hay que tomar para lograr seguir obteniendo buenos resultados, pues es contratar personal para no generar una sobrecarga laboral o reprocesos y pues esto también genera un reto económico. Y la división de la mano de obra. Importante que se revisan este tema de diseño, estructura organizacional, el manejo de relaciones, la segregación correcta de funciones. Hemos encontrado en clientes donde hay 2 y 3 personas haciendo lo mismo y simplemente pasan la tarea de una mano a otra y no hay un control de lo que hace la persona anterior en el proceso, sino simplemente todas hacen lo mismo y esto ha generado una cantidad de reprocesos, incomodidades, malestares, conflictos, relaciones tensas y todo lo que vimos en las diapositivas anteriores que genera una estructura inadecuada. Y cómo funcionan los canales de comunicación. ¿Quién comunica que las decisiones que se toman en la cabeza de una organización con el apasionamiento que puede transmitirlo la cabeza de una compañía cuando tiene que ver con la estrategia, las noticias cuando son buenas y no tan buenas, cómo se están transmitiendo, quién las comunica, se hace de manera oportuna, no se hace de manera oportuna. Entonces, en estos estudios que hacemos de estructura organizacional, pues se evidencian cosas muy interesantes frente al manejo adecuado, la determinación y el manejo adecuado de los canales de comunicación. Bueno, aquí quisimos como traer a colación la importancia también de hacer una revisión de los procesos y una gestión de procesos. Esto pues finalmente va a también permitirle a la compañía tener un aumento de la visibilidad y del control. Es muy importante tener temas o mecanismos de control cuando hay una operación desde la casa. Cuando, por ejemplo, se decidió volver a operar desde las instalaciones físicas, entonces nuevamente eso cómo se está haciendo con la misma calidad de antes, o se está haciendo a la mitad, la restricción de tiempos, entonces también hizo replantear todo el tema de los controles visibles de una organización y de sus diferentes procesos. La reducción de costes y una mayor rentabilidad, la reducción de desperdicios, y reducción de desperdicios no es solamente lo que tiene que ver con el producto no conforme después de una producción, sino tiene que ver con recursos tecnológicos, humanos, físicos, todo aquello que interviene en una operación y que finalmente puede llegar a ser un desperdicio por no tener un control real de los procesos. Y nuevamente un ítem transversal a todo lo que pues, les he mostrado hasta ahora y van a ver con Diana, pues tiene que ver con la mejora de la comunicación. Entonces, es importante hacer una revisión de procesos y simplemente, nuevamente a manera de reflexión para cada una de las personas que nos acompañan hoy, pues ustedes sabrán si es momento de revisar sus procesos, si el COVID ha cambiado el cómo se ejecutan las tareas en su negocio, si el COVID ha cambiado quién ejecuta las tareas en su negocio y si ha cambiado el tiempo de ejecución en las tareas de su negocio. Creemos con Diana que si al menos una de estas tiene una respuesta positiva, pues es el momento que usted haga una revisión de sus procesos, de quién, cómo y cuándo se hacen las tareas. O tenemos la absoluta certeza que las cosas como se hacían mientras estábamos trabajando en nuestras oficinas donde teníamos acceso
a todo inmediatamente, pues no es la misma como se ejecutan en este momento.